Aleluya. Vamos a empezar o seguir en Lucas 1:57. Vamos a ir de 57 a 60, más o menos. A ver lo que alcanzamos a poder hablar. Empezando en el 57. Dice, cuando Elizabeth se le cumplió el tiempo de su alumbramiento, dio a luz un hijo. Y cuando oyeron los vecinos y los parientes que Dios había engrandecido para con ella su misericordia, se regocijaron con ella. Aconteció que al 8º día vinieron para circuncidar al niño y le llamaban con el nombre de su padre Zacarías. Pero respondiendo su madre dijo, no, se llamará Juan. Amén. Vamos a regresar al 57. Estamos aprendiendo cómo recibir del reino de Dios, ¿verdad? Estudiando los evangelios, Dios nos está dando las palabras que están renovando nuestras mentes para entender que somos hijos y hijas de Dios y entender que somos ciudadanos del reino de Dios y nos pertenece recibir del reino de Dios. Amén. Y Dios nos está mostrando cómo funciona su reino, cómo recibir de su reino por fe, porque esa es la voluntad de Dios, que recibamos la manifestación de todas las promesas que vienen del reino de Dios. Amén. Las promesas del pacto del reino de Dios. Entonces, la semana pasada aprendimos un poquito aquí desde el principio. Dice, cuando a Elizabeth se le cumplió el tiempo de su alumbramiento. Hablamos de que siempre hay un tiempo que las promesas de Dios se cumplen. Siempre viene el momento, desde el momento que uno tiene una necesidad, tiene un deseo, buscamos en la palabra de Dios una promesa que cubre esa necesidad, ese deseo, porque encontramos la voluntad de Dios en la palabra de Dios. Entonces, cuando tenemos nuestra promesa, vamos a Dios y le pedimos conforme a esa promesa. Desde ese momento, Dios contesta y dice sí y amén. Es hecho. Entonces, pero siempre hay un tiempo entre ese momento que lo oramos, lo pedimos en el nombre de Jesús y el tiempo que se manifiesta, que se cumple esa promesa. Amén. Siempre hay un tiempo y en ese tiempo estamos supuestos a luchar la buena batalla de fe. Pelear la buena batalla de fe, porque en ese tiempo, no importa cuántos años tenemos como cristianos, Satanás va a venir con dudas, atacándonos con dudas, atacándonos con presión para dejarnos por vencidos, para dudar y dejar esa promesa caer. Pero Dios nos enseña cómo luchar la buena batalla de fe y aprendimos más y más y nos recordamos, durante ese tiempo tenemos que mantener la fe bien nutrida, ¿verdad? La fe se nutre con la palabra de Dios, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Ahí tenemos fuerte la fe para seguir en contra de esa presión, los ataques, las dardas del enemigo. Dardos del enemigo que él siempre va a poner en contra de nosotros. Tenemos que estar llenos de la palabra, aprender a confesar las promesas de Dios, a declarar las promesas de Dios. Es porque estamos haciendo dos cosas cuando hacemos eso. Nos estamos animando a nosotros mismos y al mismo tiempo estamos tumbando los dardos del enemigo. Al mismo tiempo sabemos que va a poner pensamientos de duda en nuestra
nuestras mentes, pero hay que tomarlos captivo y reemplazarlos con la palabra de Dios. Seguimos también, seguimos orando, pero no tenemos que seguir pidiéndole por lo mismo vez tras vez, porque ya se lo pedimos. Cuando se lo pedimos, Él nos escuchó y Él dijo sí. Amén. Ahora, en oración le damos gracias. Gracias, Señor, que me escuchaste. Gracias que ya lo tengo. Gracias que se está cumpliendo esta promesa. Le damos gracias, lo adoramos, lo exaltamos. Ahí mismo estamos desatando la fe de Dios. Estamos desatando esa fe sobrenatural. Y en el mundo del Espíritu, Dios está obrando. Dios, aunque a lo mejor los ojos en lo natural no parece que nada está pasando, en lo espiritual Dios está moviendo. Y si seguimos sin cansarnos, amén, sin desanimarnos, va a venir el momento que esa promesa se va a cumplir. Y así vino por Elizabeth. Hemos visto en estos tiempos que estamos estudiando que Zacarías y Elizabeth recibieron palabra de Dios, José y María recibieron palabra de Dios, recibieron promesas por el ángel Gabriel, pero ahora llegó el momento que se cumplió. Amén, se cumplió el tiempo. La Biblia dice que a su tiempo vamos a segaremos. ¿Cuál es la única condición? Si no desmayamos. Dios nos enseña cómo prevenir el desmayo. Amén, como no desmayarnos. Cuando fuimos con las mujeres, Gigi nos dio snacks para que no desmayemos. Y yo dejé mi snack, no sé a dónde lo dejé. Entonces me sentía que me iba a desmayar porque me cansé un poquito, porque tenía que comer. Amén. Ella me dio el snack, pero yo lo dejé. Dios nos da su palabra. Si no la dejamos, no desmayamos y podemos recibir del reino de Dios. Amén. Gloria a Dios. Y la segunda parte fue, dio a luz un hijo. Ella recibió un milagro. Elizabeth, toda su vida no podía tener bebés en lo natural. En lo natural, como las cosas trabajan en lo natural, es que si las cosas se quedan igual, en lo natural todo se va para abajo. ¿Verdad? En el mundo natural, si alguien está enfermo, en lo natural se pone más enfermo, ¿verdad? Si la casa nunca la limpiamos y la dejamos así en lo natural, se pone más sucia hasta que se cae. Amén. En todo en el mundo va para abajo si se deja así solo. Ella no podía tener hijos y en lo natural nunca iba a poder tener hijos, pero ella no se quedó en lo natural. Ella recibió poder sobrenatural. Ella recibió poder del reino de Dios para recibir lo sobrenatural, recibir su milagro, recibir su hijo en el nombre de Jesús. Y eso nos enseña mucho. El versículo que usamos la semana pasada fue Romanos 8:2. Y este versículo se puede aplicar por todo el Nuevo Testamento. Todo el Nuevo Testamento, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Ella fue librada de la ley de lo natural, de la maldición. Y ella subió a recibir del Espíritu, recibir lo sobrenatural. Y diga conmigo, si ella lo hizo, yo también. Yo también. Todos estamos aquí para aprender cómo recibir del reino de Dios. Amén. Gloria a Dios. Aprendimos ese ejemplo en lo natural, entre la ley Sharia, la ley de Islam y la ley de, por ejemplo, la Constitución de los Estados Unidos. Si alguien viene a nosotros y nos dice, de acuerdo de la ley de Sharia, tú tienes que ponerte un hijab, las mujeres, te tienes que poner un hijab. Nosotros los tenemos que poner un hijab.
Claro que no. Vamos a decir, no way, eso no es mi ley. Yo no estoy en ese reino. Eso no me pertenece a mí. No hay manera que me voy a poner esa cosa. Amén. Y es lo mismo en el mundo espiritual. Si Satanás viene con algo de la maldición, de la ley, el pecado y la muerte, si viene con cáncer, si viene con depresión, si viene con dolores, si viene con ansiedad, ¿lo tenemos que recibir? No, es lo mismo. Y nosotros ya no estamos en ese reino. Fuimos trasladados de ese reino al reino de Dios, ¿verdad? Digan conmigo, porque no se vean tan seguros. ¿Lo tenemos que recibir? No, el lolo de Satanás, ¿verdad? No lo de Satanás, no lo de la maldición, no lo tenemos que recibir. Pero a nosotros nos pertenece que recibimos lo de Dios. ¿Sara? Sí. Lo de Dios, Él viene con la sanidad. Él viene con la paz, Él viene con el gozo, amén. Eso sí lo recibimos. Él viene con todo el suplir de la necesidad. Sí, eso lo recibimos en el nombre de Jesús. Tenemos que entender, no somos de la ley del pecado y la muerte. No somos del reino de Satanás. Somos el reino de Dios. Y recibimos del reino de Dios por fe. Amén. Por fe subimos al mundo del espíritu y dejamos atrás el mundo natural. No somos limitados para irnos para abajo con el mundo y lo natural. Amén. En el nombre de Jesús. Y ahí vimos, ella recibió su milagro, recibió su hijo. Aleluya. Aleluya, diga conmigo otra vez más, enséñame más, Espíritu Santo, más entendimiento, más revelación, más sabiduría, para no solo saberlo, pero recibirlo, entenderlo y vivirlo en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Vamos a seguir al versículo 58. Ok, ella recibió su hijo. Ahora estamos en Lucas 1:58. Dice, y cuando oyeron los vecinos y los parientes que Dios había engrandecido para con ella su misericordia, se regocijaron con ella. Aleluya. ¿Quién era? Sabemos que probablemente ellos vivían en Hebrón. Hebrón, que es una ciudad, sabemos, en Israel. Y es interesante porque hoy en día, si escuchamos las noticias, estamos escuchando estas mismas ciudades en las noticias de hoy, las noticias modernas, y eso siempre me impresiona. Hebrón era una ciudad a donde vivían muchos de los sacerdotes. Ustedes saben que los sacerdotes levíticos no recibieron una herencia, una parte de la tierra de Israel, porque la Biblia dice Dios es su herencia. Amén. Eso es lindo. Nosotros, diga conmigo, Dios es mi herencia. Poder conocerlo, escucharlo, caminar con Él. Él es nuestra herencia. Amén. Entonces, ellos no recibieron una parte de la tierra, pero recibieron terrenos que quedaban en las áreas de todos los otros tribus. Entonces, ¿a dónde está Hebrón? Era la parte de la tribu de Judá. Entonces sus vecinos eran gente de la tribu de Judá. Y dice aquí sus parientes, ¿verdad? Vecinos y parientes eran otros que eran familias que estaban también en el sacerdocio, como Zacarías. Eso eran sus parientes y sus vecinos. Y ellos se dieron cuenta cuando vieron este milagro que Elizabeth, que la habían conocido toda su vida y siempre no había podido tener hijos hasta ahora, y recibió su milagro. Ellos se dieron cuenta, esa es la misericordia de Dios. Amén. Y la misericordia de Dios es la bondad y la compasión de Dios que no merecemos.
Eso es hermoso, la misericordia de Dios. Dios es misericordioso. Y en el principio, en Éxodos 34, Él se introdujo como el Dios de misericordia. Dice, y pasando Jehová por delante de él, proclamó, Jehová fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Dice que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Eso está hermoso porque Dios es el Dios de misericordia. Amén. Pero no perdona al malvado. Él tiene misericordia y Él salva. Amén. Él mandó al Mesías para pagar el precio para el malvado, para pagar y cumplir la ley para el malvado, para que se pudiera arrepentir y recibir salvación. Amén. Eso es la misericordia de Dios en toda manera. La misericordia de Dios es que Él es siempre fiel a su pacto, a las promesas de su pacto, aunque nosotros no lo merecemos. Él es siempre fiel. Eso es la misericordia de Dios. Y Él mandó a Cristo para que cuando nos arrepentimos de los pecados y recibimos a Cristo, ahora participamos en este nuevo pacto y podemos recibir todas sus promesas porque Él es misericordioso. Amén. Es toda la misericordia de Dios. Miren algunos versículos, Efesios 2, 4. Vamos a 4 a 6, creo. Dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Amén, diga aleluya, aleluya. Mira qué hermoso. Vamos al 4, por favor. Aun cuando estábamos muertos en pecados, por su misericordia nos dio a Cristo. Nos ofreció la salvación, nos ofreció lo mejor, el mejor milagro, el milagro más grande, aun cuando estábamos muertos en pecados. Imagínense ahora que ya estamos en Cristo, que ya estamos resucitados en Cristo, cuánto más nos va a dar libremente todo lo bueno, los beneficios que hay en Cristo. Si fue tan bueno con nosotros cuando estábamos muertos en pecados, cuánto más ahora que estamos vivos en Cristo, nos va a querer bendecir con todos sus beneficios. Amén. En el nombre de Jesús. Si ya nos dio lo mejor cuando estábamos muertos en pecado, ¿cuánto más nos va a dar? Tiene para nosotros ahora que estamos vivos en Cristo. Aleluya, aleluya. Diga conmigo, la misericordia de Dios. No porque lo merecemos, lo ganamos, lo trabajamos, es simplemente su misericordia. Amén. Miren en Tito 3, 4 a 7. Tito 3, 4 a 7 dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino porque por su misericordia,
por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Aleluya. Amén. La misericordia de Dios. Dice, sigue para que justificados por su gracia, diga conmigo, soy justificado por su gracia, viniésemos a ser ¿qué? Herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Diga, heredero, soy un heredero. Aleluya, amén, un heredero. ¿Por qué? Por su misericordia. No la ganamos, no la obramos, no la merecemos. Es su misericordia. Simplemente nos salvó, nos llenó de su Espíritu Santo, nos limpió y nos hizo herederos. Amén. Aleluya, por su misericordia. Ahora miren en Salmos 23:6. Este puede ser nuestra confesión. Dice, diga conmigo, ciertamente el bien juntos, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. Tenemos esperanza en esta vida y en la próxima. ¿Por qué? Por la misericordia de Dios. Nos va a seguir siempre en el nombre de Jesús. Y lo hermoso, como vemos aquí, cuando la gente alrededor ve la misericordia la misericordia de Dios en nuestras vidas, es un testimonio. Amén. Es Dios mostrando que Él es real y Él es de verdad. La gente ve, como aquí, los parientes y los vecinos. Amén. Cuando los parientes y los vecinos ven la misericordia de Dios en nuestras vidas, ellos se fijan y ellos reconocen. Tiene que ser Dios. A lo mejor no lo dicen, pero lo reconocen en sus corazones. Es un testigo. Amén, que Dios es real. La misericordia de Dios en nuestras vidas testifica de la grandeza de Dios, de la misericordia de Dios. Amén. Aleluya, gloria a Dios. Diga conmigo, mi vida testifica de la misericordia de Dios. En el nombre de Jesús, gloria a Dios. Ok, vamos a Lucas 1:59. Nuestra vida testifica de la misericordia de Dios. Lucas 1:59 dice, y aconteció que al 8º día vinieron para circuncidar al niño y le llamaban del nombre de su padre Zacarías. Ok, la primera parte. Y aconteció que al 8º día vinieron para circuncidar al niño. El día número 8 vinieron para circuncidirlo. Ahora es interesante, aprendí que los primeros 7 días, ya el bebé había estado vivo en esta tierra por 7 días. En esos 7 días, todavía ese bebé se considera no limpio. Amén. Se considera ceremonialmente sucio. Y por eso ellos piensan que en esos 7 días todavía no está sucio y no puede entrar en el pacto de Israel. Esos 7 días todavía sucio. Miren en Levíticos 12:1. Eso es interesante. Dice esto. Habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, la mujer cuando conciba y dé a luz varón, será inmunda 7 días. Conforme a los días de su menstruación será inmunda. La mujer está inmunda y el niño, yo no sé si un niño se dice inmundo, pero no está limpio, está inmundo, de acuerdo a la ley. Now, es interesante porque los de Israel tenían este pacto.
que ninguna otra nación tenía. Eran una nación separadas para Dios, pero al mismo tiempo ese mismo pacto que los hacía especial les daba la realización que la ley les daba el conocimiento del pecado, de la inmundicia, y ese mismo pecado los separaba de Dios. La ley que los separaba para Dios, al mismo tiempo era la ley que los separaba de Dios. Y el corazón de Dios, el propósito era que ellos entendieran, necesitamos algo mejor. Esto no nos está acercando a Dios, esto nos está haciendo ver que somos inmundos y sucios y separados de Dios. Dios quería que recibieran esa revelación. Necesitamos el Mesías que venga a cumplir la ley porque nosotros no lo podemos hacer. Necesitamos un mejor pacto. Amén. Pero ellos, claro que no recibieron esa revelación. Al contrario, se jactaron en su ley, se hicieron orgullosos en su ley. Entonces, eso fue, Dios lo usó, amén, y sabemos porque ellos se hicieron duros, pudimos entrar nosotros. Dios lo está usando y un día ellos van a regresar cuando vean sus Mesías y Dios lo va a poner todo en orden. Pero el punto aquí es que ellos en su inmundicia no podían acercarse a Dios. Porque cuando uno tiene un sentido de suciedad, de culpabilidad, no tenemos la confianza, el denuedo para poder acercarnos a Dios a recibir de Él, ¿verdad? Y eso es una estrategia del enemigo. El enemigo siempre nos atormenta con condenación, con culpabilidad, que eres sucio, no eres digno, no tienes derecho para acercarte a Dios. El enemigo quiere que nos alejemos de Dios por sentirnos sucios, ¿verdad? Él nos tenta a pecar y si caemos en tentación, Él usa el mismo pecado para traernos abajo con culpabilidad. Amén. Tener esa conciencia llena de culpabilidad y así nos alejamos de Dios en vez de acercarnos. Es una estrategia del enemigo y Satanás lo usa de esa manera. Es una estrategia. Yo me recuerdo hablando con una señora hace como 30 años y ella estaba en la iglesia cristiana. Había venido recién, estaba en la iglesia cristiana, había venido de una iglesia cristiana, toda su vida en esa iglesia en su país. Y el pastor de esa iglesia le había dicho, tú no puedes venir a la iglesia cuando estás en tu menstruación. Y ella se acercó un día conmigo en la iglesia y me dijo, yo no creo que estoy supuesta a estar. Me siento mal por venir a la iglesia porque estoy en mi menstruación. Y yo dije, ¿de dónde sacaste esa idea? Y me contó lo que le habían enseñado toda su vida. Y yo me imagino, esa iglesia ha de estar vacía muchas veces al mes con todas las mujeres en diferentes tiempos. Es una enseñanza loca, no tiene sentido. Pero ellos todavía viven debajo de la religión. La idea que nosotros no entienden, en Cristo Jesús somos libres y limpios por la sangre de Cristo. Somos limpios y eso quiero hablar de eso porque si uno no tiene no tiene un sentido de la justicia de Cristo, ¿verdad? Somos justos en Cristo Jesús. Diga conmigo, yo soy la justicia de Dios en Cristo Jesús. Si tenemos una conciencia de pecado en vez de una conciencia de justicia, nunca vamos a acercarnos a Dios con esa confianza, esa fe, el denuedo que es necesario presentar las promesas de Dios en el nombre de Jesús y recibir la manifestación. No vamos a tener esa confianza porque tenemos una conciencia del pecado, de culpabilidad. Pero mira lo que dice en Juan 15:3. Juan 15:3.
dice, bien corto, Jesús le habla a sus discípulos. ¿Quién es un discípulo de Jesús? Todos somos, ¿verdad? Dice, ya vosotros sois limpios por la palabra que os he hablado. Diga, ya soy. No voy a ser, ya soy limpio. Miren Efesios 5:26. Ya soy limpio por la palabra. Efesios 5:26. Para santificarla, hablando del propósito de Dios a su iglesia. Jesús a su iglesia. Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. No dice que la voy a lavar o la voy a purificar, dice habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, ya lo hizo. Amén. Diga, ya soy limpio, ya soy puro, ya soy limpio. Miren Hebreos 10:22. Hebreos 10:22 dice, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, ese denuedo, esa confianza, purificados los corazones de mala conciencia. Diga conmigo, yo no tengo mala conciencia. Ya no tenemos mala conciencia. Nuestros corazones ya son purificados de mala conciencia. Aleluya. Dice, y lavados los cuerpos con agua pura. Amén. Lavados los cuerpos con agua pura. Eso es interesante porque eso refiere al bautismo en agua. Amén. Es una referencia del Antiguo Testamento, del bautismo en agua. Aún en el Antiguo Testamento hablaba del bautismo en agua. Por ejemplo, Noé era un ejemplo del bautismo en agua porque ellos pasaron por el agua. Amén. Y Dios los salvó en el arca. Otro, en el tabernáculo y en el templo tenían a bowl, una vasija y los sacerdotes se lavaban las manos y los pies en esa agua. También en la ley habla de si una persona tiene algo un issue se llamaba en inglés, a lo mejor una infección con pus, ¿verdad? Que le salía de su carne y tenían que tomar ese tiempo de purificación. Ellos se tenían que lavar después de ese tiempo, su ropa y su cuerpo se tenían que lavar. Todo eso es símbolo del bautismo en el agua. Ahora, es importante entender que el bautismo en el agua no nos salva y el bautismo en el agua no nos limpia de verdad. Amén. No nos limpia, pero el bautismo en agua es algo que hacemos por obediencia a Jesús y es una demostración por afuera lo que nos pasó por dentro espiritualmente cuando recibimos a Cristo. El viejo hombre murió en Cristo y fuimos sepultados. Y cuando salimos del agua es un símbolo que nos somos levantados, resucitados en Cristo para vivir una nueva vida. Amén. Pero miren este versículo, Romanos 6:4, dice lo mismo. Romanos 6:4. Dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida
nueva. Ahora el agua del bautismo, el bautismo en agua es un símbolo, no nos limpia, pero es un símbolo que ahora hemos escogido vivir esta vida nueva, una vida limpia, una vida pura con la ayuda del Espíritu Santo. Amén. So esa misma agua es un símbolo de la purificación del Espíritu Santo, de la agua, de la palabra de Dios. Todo es un símbolo de ser ahora puro y ser ahora limpio por el poder del Espíritu Santo de Dios. Amén. Por el poder del agua, de la palabra de Dios. So realmente podemos tener una conciencia limpia porque hemos sido limpiados por la sangre de Cristo, lavado por la agua de la palabra de Dios y purificado por el fuego del Espíritu Santo. Amén. Ya no más puro podemos ser. Aleluya. Amén. So, gloria a Dios. Somos limpios y como dicen Hebreos, podemos acercarnos a Dios con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, porque purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Amén. Nueva vida. Diga conmigo, nueva vida. Nueva vida pura, vida limpia por la ayuda del poder del Espíritu Santo de Dios. Amén. Diga conmigo, soy limpio. Conciencia limpia. Amén. Podemos acercarnos. Me recuerdo de Jacob, que él tenía una conciencia mala, culpable porque se sentía mal lo que le había traicionado su hermano y había mentido a su papá, ¿verdad? So, se acuesta con su cabeza ¿en qué? En una piedra. Así es cuando uno tiene conciencia sucia, mala. Se acostó en una piedra, pero digan, yo no. Podemos dormir como un bebé, amén. Conciencias limpias, almohada de plumas, en el nombre de Jesús, amén. Dormir rico. Somos limpios y tenemos esa confianza de acercarnos y recibir de Dios con confianza, en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Ok. Esos fueron los primeros 7 días, de acuerdo a la ley, inmundo. Pero el día número 8. El día número 8 es el día de circuncidir ese bebé, porque ese es el día que lo van a presentar a Dios y lo van a entregar al pacto de Dios. Él va a tener parte en el pacto de Dios a recibir los mandamientos, como que está presentado a recibir los mandamientos, a vivir los mandamientos y a enseñar los mandamientos de Dios a sus generaciones. Eso era lo que significaba ahora ese día de ser circuncido, ¿sí? Circuncidado. Entonces, el día 8 es un día muy importante porque el número 8 quiere decir nuevos comienzos. Nuevos comienzos. So ese día él iba a comenzar su vida de pacto con Dios y prometer, aún era bebé, como que está presentado a ese vida que está comprometido a pasar la fe a sus generaciones. Y se recuerdan Abraham, Dios dice en la palabra que escogió a Abraham porque sabía que Abraham iba a compartir su fe con sus hijos. Amén. Lo dice muy claramente. Esa es la razón que Dios escogió a Abraham, porque sabía que Abraham le iba a enseñar todo a sus hijos. Eso es lo mismo con nosotros. Dios, las generaciones le valen mucho. Él quiere nuestras generaciones y nosotros somos comprometidos, nuestra responsabilidad a pasarle nuestra fe a las generaciones en el nombre de Jesús. Eso es poderoso y eso era el día del nuevo pacto. Ese era el día del pacto de Dios, el día número 8. Y vamos a leer Hechos, lo leemos rápido. Génesis 17:10.
Génesis 17:10 dice, este es mi pacto que guardaráis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaráis pues la carne de vuestro prepucio y será por señal de pacto entre mí y vosotros. Dice, y de edad de, ¿cuántos días? 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa y el comprado por dinero a cualquier extranjero que no fuera de tu linaje. Debe ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado por tu dinero, y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. That's pretty good. Okay, so el día número 8. Y lo hermoso es, Dios no hace nada por accidente. Porque yo aprendí de mi partera cuando tuve uno de mis bebés, que el día número 8 en un bebé es el día que la vitamina K está más alta. Y la vitamina K es la vitamina que se usa, que el cuerpo necesita para coagular la sangre. Y ese día es el día de circuncisión para que se coagule la carne, porque va a haber mucha sangre. Y Dios lo supo. Lo hizo todo perfecto. Amén, todo. Aún creó nuestros cuerpos perfectos para ir conforme a su palabra. Cuando vivimos de las maneras de Dios, vivimos lo mejor. Amén. Como cuando hacemos las cosas como Dios dice. Eso es hermoso. Y también lo increíble es que aún en el Antiguo Testamento habla de circuncidar el corazón. Porque miren en Deuteronomio 36. Deuteronomio 36 dice, y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Deuteronomio, Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento había personas que solo veían las cosas como ley, pero también había personas que tenían corazones para Dios, que entendían que esta ley era solo para llevarlos a acercarse a Dios, a arrepentirse. Eso nos enseña que ninguno de nosotros tenemos el deseo para Dios naturalmente. El deseo de Dios viene cuando uno se humilla delante de Dios, se arrepienta, y después Dios le cambia el corazón, le quita la dureza del corazón y nos cambia el corazón y hace que el corazón sea tierno y que tenga ganas, ¿verdad?, de conocerlo a Él. Eso no viene de nosotros, viene de Él, que nos circuncida nuestro corazón. Porque miren en Romanos 12:28. Y es lindo que aún en el Antiguo Testamento Dios ofrecía a cambiar el corazón de las personas. Amén. Aún en el Antiguo él podía cambiar el corazón. Y había gente con corazón para Dios y podían ser salvos. Amén. Romanos 2:28 dice, porque no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior. Y la circuncisión es del corazón, en espíritu, no en letra. La alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios.
Amén. So ese es un proceso sobrenatural que Dios hace en nuestros corazones, que nos da las ganas, el deseo de conocer a Dios y servir a Dios y buscar de Dios. Hay veces que Satanás nos miente y nos dice, nada está pasando en tu vida, tú no estás creciendo, tú no amas a Dios. Pero si, diga conmigo mentiroso. Mentiroso, porque si uno tiene las ganas de leer la palabra o aprender más de la palabra o hacer el esfuerzo de venir a la iglesia o hacer el esfuerzo de adorar a Dios o orar a Dios, eso es la prueba que Dios está obrando en nuestras vidas, porque esas ganas no vienen de nosotros naturalmente, no vienen de un corazón natural. Esas ganas están puestas en nosotros simplemente porque nos humillamos un día y después Dios vino, hizo la obra en nuestro corazón de transformar, quitar la dureza, la rebeldía, ¿verdad? La dureza, la duda, todo quitar la incredulidad. Dios lo circuncida, ¿sí? El corazón y nos cambia. Y Él pone esos deseos para conocerlo a Él. Eso es prueba que Dios está obrando en nuestras vidas. Diga conmigo, Dios está obrando en mi vida. Dígame, ha cambiado mi corazón. Me ha dado un corazón tierno en el nombre de Jesús. Amén. Eso es lo que Dios dice. Y eso es una oración muy importante, que nuestros hijos tengan un corazón tierno para el Señor. Amén. Que Él pueda obrar en sus corazones, que ellos lo permitan para que ellos puedan conocer a Dios personalmente en el nombre de Jesús. Amén. Amén. So miren lo que pasó en ese día. El día número 8 es el día también que le ponen el nombre a los bebés judíos. Y ellos, es muy interesante, aprendí también que nunca, si uno mira las genealogías, ningún hijo está llamado del nombre de su padre. Ningún hijo tiene el mismo nombre que su padre. En toda la Biblia no era costumbre judía. Ellos era costumbre, número uno, de acuerdo a la ley, no podían llamar los nombres gentiles y no podían llamar los nombres paganos. Ellos llamaban nombres de entre su fe, pero no era costumbre llamarnos como su padre. Es interesante aquí que dijeron la gente, llámalo Zacarías, porque eso no era costumbre. Eso era diferente. A lo mejor porque pensaron, él está anciano, nunca va a tener más hijos. No sé la razón, pero es algo diferente. Es algo distinto. A lo mejor un día tenemos la revelación, pero ese es el día que nombran sus hijos, y la razón es porque el mismo día que Dios le dio circuncisión, esa seña a Abraham, le cambió el nombre de Abraham a Abraham. Ese mismo día. Y ese mismo día le cambió el nombre de Sarai a Sara. El mismo día que circuncidó Abraham fue circuncidado, el mismo día. Ese es el día que le ponen los nombres a los bebés, y así están haciendo aquí con Juan. Y los nombres son muy importantes a Dios, ¿verdad? Y Dios tiene un nombre para nosotros que Él nos va a dar un día, y eso lo estudiamos en Apocalipsis. Cuando se acabe esta edad de gracia, entremos en la eternidad, Él va a tener un nombre nuevo para nosotros. Miren en Apocalipsis 2:17, un nombre nuevo. Dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer de maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito, ¿qué? Un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo
recibe un nombre nuevo, porque ese nombre va a decir quién somos en Cristo Jesús. Va a ser un nombre nuevo. Lo dice igual en Apocalipsis 3:12. Dice un poquito más. Dice, al que venciere. Y estamos hablando de vencer. Estamos hablando de vencer el mundo natural y vivir en el mundo sobrenatural, ¿verdad? Recibir del reino de Dios, vivir en el Espíritu. Al que venciere, ¿qué? Todo lo que hay en el mundo natural, la muerte, el pecado, la tentación, las mentiras del enemigo, la maldición. El que venciere en Cristo, lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de ahí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Amén. 3 cosas, 3 nombres que va a poner sobre de nosotros. El nombre de Dios, el nombre del nuevo Jerusalén y un nombre nuevo nos va a dar. Otra vez, un nombre va a representar todo lo que somos en Cristo Jesús. Este nombre nuevo. Y me empecé a pensar, eso es en el futuro para nosotros, pero ahora Él nos cambia o nos da un nombre ahora. Nos da un nombre ahora. Miren en Isaías 43:7, porque el nombre demuestra quién somos en Cristo. Dice, todos los llamados de mi nombre. Diga conmigo, yo soy llamado de su nombre. Para gloria mía los he creado. Amén. Diga, soy creado para la gloria de Dios. Los formé y los hice. Amén. Somos llamados de mi nombre, el nombre de Dios. Y miren en Hechos 15:17. Uno puede decir, eso es para los judíos, pero ahora no podemos dudar que es para nosotros también, porque dice, para que el resto de los hombres busque al Señor, y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. El nombre de Dios está invocado sobre de nosotros también. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Qué interesante, porque ellos dijeron en la Biblia, vamos a leer Lucas 1:60. Cuando ellos dijeron, llámale Zacarías, eso es conforme a lo natural. ¿Cómo respondió? Y respondiendo su madre dijo, no, se llamará Juan, el nombre que Dios le dio. Amén. Eso yo lo aplico a nosotros, porque a la iglesia, el mundo nos puede dar muchos nombres. Amén. El aleluya nos dicen. El hipócrita, ¿verdad? El fanático, nos dicen el fanático. ¿Cuántos más? Nos dicen racista ahora en estos días. Racista, fascista. Sí, homófobo, nos dicen locos, nos dicen que somos la mente bien lavada, cerrada, la mente, todas esas cosas son etiquetas. Pero cuando el mundo nos pone etiquetas, debemos responder como respondió Elizabeth y decir que no. Así no es. Nosotros somos lo que Dios nos llama. Los que Dios nos llama. Él nos llama por su nombre. Y tengo una lista aquí. En Cristo Dios nos llama nuevas criaturas. Diga conmigo después que mí. Nueva criatura. Amén. Hijos de Dios. Herederos del reino. Amén. Ciudadanos del cielo. Testigos de Jesús. Embajadores del reino de Dios. Amén. Sacerdocio real. Amén. Reales. Gloria a Dios. Diga amigo con gloria a Dios. Gloria a Dios. Dios nos dice que somos todo eso. Cuando el mundo nos pone etiquetas, decimos que
No, en Cristo Jesús somos lo que Dios nos llama. Somos llamados por lo que Dios, el nombre de Dios. Y miren en Juan 15:15, ya para terminar. Juan 15:15. Mira que Dios, aquí fue exacto. Juan 15:15. Somos llamados lo que Dios nos llama. Dice, ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado, ¿qué? Amigos, porque todas las cosas que hoy oí de mi Padre, os las he dado a conocer. Aleluya. Él nos llama, ¿qué? Amigos. Eso quiere decir, Él nos incluye en todos sus misterios, todos sus secretos, toda su inteligencia, todo lo que Él va a hacer, estamos incluidos. Cuando somos amigos, tenemos confianza, ¿verdad? Uno puede llamar a un amigo cualquier momento, ¿verdad que sí? Así es con Dios. Tenemos esa confianza de entrar en su presencia, pedirle cualquier cosa en el nombre de Jesús, porque somos sus amigos. Gloria a Dios. Nos llama por ese nombre, porque eso enseña qué somos, quién somos en Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Vamos a ponernos de pies y hablamos más la semana que viene. Amén. La palabra de Dios nos abre los ojos, renueva nuestras mentes, cambia nuestros corazones, nos lava, nos limpia. En el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias por tu palabra, por tu presencia. Gracias que estamos aprendiendo de cada palabra que tú has escrito, Señor. Estamos aprendiendo de cada persona que tú has puesto en tu palabra como ejemplo. Señor, gracias por tu revelación, que no tenemos que vivir de acuerdo de lo natural, limitado por lo natural. No tenemos que aceptar lo que Satanás trata de dar, Señor, porque nosotros no somos del reino de oscuridad, de tinieblas. No somos limitados por lo natural, porque un Dios sobrenatural, el único Dios todopoderoso, habita en nosotros. Por su Espíritu Santo, Cristo habita en nosotros, Señor. Hemos sido resucitados de entre los muertos. Hemos sido resucitados, Señor, de la muerte, y vivimos ahora en Cristo en lugares celestiales. Habitamos lugares celestiales. En Cristo Jesús vivimos en lo espiritual. Señor, que lo espiritual se haga, tengamos la revelación, que lo espiritual se haga la realidad más real para nosotros. Que veamos, que nuestros ojos tengamos vista sobrenatural, entendimiento sobrenatural, para ver más allá de lo natural. En el nombre de Jesús, y recibir de tu reino en lo espiritual, recibir tus promesas en el nombre de Jesús, recibir tu palabra y vivir, Señor, por encima, recibir en el nombre de Jesús, venciendo cualquier ataque, cualquier desafío, Señor, cualquier cosa en este mundo, cualquier aflicción, cualquier problema, cualquier situación, en Cristo, por tus promesas de tu reino, ayúdanos a vencer. En el nombre de Jesús, y gracias por nuestra identidad en Cristo, el nuevo nombre que tenemos, tu nombre, Señor. Somos amigos en Cristo Jesús, y podemos acercarnos sabiendo que somos limpios. Diga conmigo, yo me acerco al trono de Dios con plena seguridad de fe, con confianza, con denuedo. Por la sangre de Cristo soy purificado, por la palabra de Dios soy lavado, por el poder, el fuego del Espíritu
Santo soy purificado. Por la misericordia de Dios puedo acercarme y entrar con confianza a la presencia de Dios. Puedo clamar las promesas confirmadas por la sangre de Cristo, promesas de pacto. En el nombre de Jesús, respaldadas por la sangre de Cristo, las puedo clamar y puedo recibir la manifestación en mi vida en el nombre de Jesús. Y todos decimos amén y amén. Aleluya, aleluya, amén. Amén. En el nombre de Jesús, que Dios los bendiga y los guarde, que Él haga que su rostro brille sobre de ustedes, que Él les dé su gracia, que Él les dé su paz. Amén. Vamos a dar un grito de júbilo. Y un bailito así de gozo. Amén. Aleluya. Amén. Los queremos mucho y nos vemos el domingo. Amén.